Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 48, al cual hemos titulado 1260 años de persecución del pueblo de Dios. Al estar estudiando el seminario del santuario, el cual era un plan de Dios para mostrarle a su pueblo todo el ministerio de Cristo para la salvación del ser humano, hemos llegado a estudiar los últimos eventos enmarcados dentro del plan de salvación, y al querer conocer todos los eventos del tiempo del fin, el Señor Jesucristo nos envió a estudiar el libro del profeta Daniel, quien a través de una visión nos mostró una línea de tiempo de 2300 años, que hemos estudiado en el capítulo anterior. Dios envió al ángel Gabriel para explicarle a Daniel esa línea de tiempo, los 2300 años mencionados en Daniel 8:14. En el capítulo 9 del libro de Daniel, el ángel Gabriel viene a explicarle y explicarnos a nosotros también esta línea del tiempo que iniciaría en el año en que se dio el edicto de reconstruir Jerusalén, el año 457 a.C. El ángel Gabriel explica que debían pasar 490 años a través de los cuales se haría la reconstrucción de Jerusalén, se ungiría el Mesías príncipe, se sacrificaría el Mesías y al final iniciaría una etapa larga de angustia y persecución. Estos 490 años llegan al año 34 después de Cristo. Si el conteo de esta línea de tiempo de la visión de Daniel 8:14 inicia en el año 457 a.C., entonces los 2300 años nos llevan hasta el año 1844. La pregunta que quedó pendiente en el capítulo anterior es, ¿qué sucedió en 1844? Daniel 8:14 dice que debían pasar 2300 años y luego el santuario sería purificado. ¿De qué santuario habla Daniel? ¿A qué se refiere cuando dice que un santuario debía ser purificado? Para conocer bien qué fue lo que sucedió en el año 1844, debemos ir a la Biblia y a la historia. Así que hoy vamos a iniciar con este análisis. El ángel Gabriel nos ha mostrado eventos que ahora podemos ver que han sucedido tal y como fueron profetizados. La reconstrucción de Jerusalén por 49 años, el ungimiento del Mesías príncipe en el año 27 después de Cristo, su muerte en el año 31, la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, en el año 34, de lo cual se narra en el capítulo 7 del libro de Hechos. 490 años de eventos profetizados y que sucedieron en tiempo y forma dentro de los 2300 años de la visión de Daniel 8:14. Pero al ver la gráfica de esta línea de tiempo, vemos que aún nos faltan 1810 años para llenar los 2300 años profetizados. Solo el ángel Gabriel nos habló de 490 años. Hoy analizaremos en la Biblia y en la historia qué acontecimientos debían aún suceder durante este periodo que aún nos falta por computar, 1810 años. Porque son importantes para entender mejor lo que sucedió en el final de los 2300 años, que llega al año 1844. Obviamente las fiestas de otoño, que son las que estamos estudiando, señalaban eventos del tiempo del fin. Y al ir a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo en relación a los eventos finales de la historia de este mundo en el libro de Mateo, cuando a él le preguntaron sus apóstoles, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús profetiza todo lo que tenía que suceder y menciona las señales que iban a darse para notar cuándo sería el tiempo del fin. Y en determinado momento Jesús para de profetizar y nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Claramente Jesús nos manda a preguntarle a Daniel qué es lo que tenía que suceder. Y al ir al libro de Daniel encontramos profecías que atañen al tiempo del fin. En estas profecías se nos hace énfasis en varios eventos y nos dice que son para el tiempo del fin. Podemos verlo en Daniel 7:13, en Daniel 7:14, en Daniel 7:22, en Daniel 8:17. Así que hemos estudiado las profecías que fueron mostradas al profeta Daniel para conocer qué es lo que tenía que suceder al final de los tiempos. Y el profeta Daniel, con la profecía de los 2300 años, nos envía hasta el año 1844.
Por tal razón tenemos que mirar la historia para que nos diga qué es lo que sucedió en el año de 1844. Y de esta manera entenderemos claramente cómo se cumplen en el futuro del pueblo de Israel y quizás en nuestro presente las fiestas de otoño. Veamos pues lo que ha sucedido en los últimos siglos de nuestra era y veamos en qué tiempo estamos viviendo. El ángel Gabriel, al concluir su explicación a Daniel acerca de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, solo abarca 490 años. Al concluir el ángel Gabriel su explicación, nos deja claramente explicado que al concluir las 70 semanas, que son 490 años, iniciaría una feroz persecución en contra del pueblo de Dios. Él lo dijo así, Daniel 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Desolación es sinónimo de aflicción, de ruina, de asolamiento, de tristeza, de angustia. Y luego de la muerte de Cristo Jesús y después de la muerte del primer mártir cristiano en el año 34, eso es lo que inició en contra del que decidía serle fiel a los principios bíblicos, en contra de aquel que decidía serle fiel a Cristo Jesús. Ya vimos que el primer mártir cristiano fue el diácono Esteban, quien fue sacrificado en el año 34, cuando culminaban esos 490 años de la explicación del ángel Gabriel. Y dice la Biblia en Hechos 8, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero no solo fue un día, realmente fue el inicio de angustia y devastación, porque dice Hechos 8:3 que la iglesia era asolada, y entraban casa por casa, arrestaban a hombres y mujeres y los entregaban en la cárcel, todo con el propósito de hacerlos renunciar al Evangelio de Cristo. Así vemos que después de que Cristo muere, los fieles seguidores de Él son perseguidos, primero por los mismos judíos, luego por el Imperio Romano, que siglos después decide tomar la religión en sus manos. Durante toda la conocida Edad Media, hubo fieles seguidores de Cristo Jesús que aún dieron sus propias vidas a cambio de no claudicar en su fe. Pero esta etapa de la era cristiana estaba también profetizada. Después de que Cristo muere y resucita, yéndose al cielo y llegando al santuario celestial, el Evangelio y su doctrina creció conforme al tiempo avanzaba. Había fieles hijos de Dios que mantenían pura la doctrina, aún en medio de las persecuciones que se generaban. Pero el paganismo y la labor del enemigo de Dios hizo a que la gran mayoría de los seres humanos sostuvieran una doctrina contaminada, falseada y llena de paganismo. Los primeros seguidores de Cristo guardaban los principios bíblicos al pie de la letra, observaban los mandamientos de Dios como el mismo Señor Jesucristo vino a enseñarlos. Los líderes del pueblo judío no estaban muy a gusto con las autoridades del Imperio Romano. No olvidemos que el pueblo judío, debido a su desobediencia de la palabra de Dios, casi siempre estuvo dominado por los grandes imperios. Primero por Babilonia, luego por medos y persas, luego por los griegos. Cuando Jesús vino a esta tierra, eran los romanos los que ahora tenían el control del imperio. Eso hacía que los judíos se rebelaran contra el imperio. Los judíos se rebelaban continuamente contra los romanos. La historia marca al menos 3 guerras de los judíos contra los romanos. Una de estas guerras hizo destruir nuevamente Jerusalén y su templo en el año 70 de la era cristiana. Estos conflictos generaban dificultades para los cristianos que querían mantener pura su fe y los principios bíblicos, porque los romanos los confundían con los judíos. Llegó un momento en que el Imperio Romano emitió edictos. Uno de ellos mencionaba que a cualquier persona que se le encontrara circuncidándose, guardando el sábado bíblico o haciendo cualquier actividad similar a los judíos, serían perseguidos, serían encarcelados e incluso serían sacrificados. Esta fue una de las razones por las cuales ese grupo de cristianos que estaba empezando a ser seguidor de la doctrina de Cristo, se tuvieron que poner un nombre que los diferenciara de los judíos. Es así como nace el nombre de cristianos. Y fue igual la razón por la cual tuvieron que cambiar su día de adoración de sábado para domingo, aunque fue hasta después del siglo III cuando el Imperio Romano toma en sus manos el control del cristianismo y decide hacer ley el hecho de guardar el día domingo como día de adoración. Y esto lo hicieron los romanos
Más que bíblico, lo hicieron en honor a su Dios, el Dios Sol, porque domingo quiere decir día del sol. La Biblia sí habla de lo que sucedería por un largo, muy largo tiempo. Hay una profecía que Dios nos dejó y que ahora vamos a empezar a explorarla. Esa profecía abarca 1260 años de persecución, de angustia a los fieles hijos de Dios. El periodo de los 1260 días o años se menciona 7 veces en la Biblia para dar a entender que es algo sumamente importante. Miremos dónde está mencionado este periodo de tiempo. Se menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25 y en Daniel 12:7 y en Apocalipsis 12:14. Vamos a leer estas citas bíblicas. Daniel 7 está hablando de los imperios que existirían a través de la historia, en medio de los cuales estaría el pueblo de Dios. Y dice que al final, el último imperio sería un gobierno tan poderoso que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Hablando de ese mismo periodo de tiempo, dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive y por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Y Apocalipsis 12, hablando de ese mismo poder que persigue a la iglesia, la cual la identifica Apocalipsis como una mujer, a ese poder devastador le llama el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, y dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer es símbolo del pueblo de Dios en la Biblia, ya que desde el libro de Génesis se nombra al pueblo de Dios como una mujer. Vamos a verlo, dice Génesis: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta es una profecía que está mencionando Génesis, que se refiere al pueblo de Dios, a la mujer, dando a luz a Cristo Jesús. De la mujer sale Cristo Jesús, del pueblo de Dios sale Cristo Jesús, y se refiere a la serpiente como el dragón, como el que va a perseguir, como el que le va a herir en el carcañal. Cuando la serpiente hace pecar al ser humano, está hiriendo al ser humano en su carcañal. Pero dice que la iglesia, compuesta por seres humanos, le daría un golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Ahí se menciona la serpiente, que Apocalipsis le llama la serpiente antigua. Y allí empieza la controversia, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el dragón y la mujer, de la cual está hablando Apocalipsis. Al decir tiempo, era una forma de referirse a un año en la antigüedad, y para decir 2 años se decía tiempos, y lógicamente medio tiempo era igual a medio año. Así que en estas citas nos está haciendo referencia de 3 años y medio. Si multiplicamos 3.5 años por 12 meses, que son los que integran a un año, nos saldría la cuenta de 42 meses.
Este periodo de tiempo se menciona también como 42 meses en Apocalipsis 11, versículo 2 y 13, versículo 5. Vamos a verlo. Dice Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y dice el versículo 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí dice que Juan recibió una vara de medir y se le pidió que midiera el templo, pero no el atrio. Aquí vemos que está mencionando el santuario de Dios y dice que el atrio iba a ser pisoteado por 42 meses. Veamos otra cita más en donde nos habla y nos menciona literalmente los 42 meses. Aquí está hablando de una bestia que había recibido autoridad de parte del dragón para hacerle guerra a los santos. Y dice, Apocalipsis 13:5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos leído todo el contexto para que podamos entender en dónde están mencionados los 42 meses. Y lo peor de todo es que a esta bestia, dice ahí, que la adoraron los moradores de la tierra. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero lo que estamos analizando es que hay un poder que actuó en contra de los hijos fieles de Dios por tiempos y medio tiempo, o por 42 meses. Si multiplicamos 42 meses por 30 días que tiene el mes, obtendríamos la cifra de 1260 días. Y es tan insistente Dios en lo que desea que conozcamos, que vuelve a mencionar este periodo de tiempo un poco más claro y directo en Apocalipsis 11:3 y en Apocalipsis 12:6. Y lo menciona como 1260 días. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y enseguida dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:2 y 3. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Si notamos en todas las citas en donde menciona tiempo, tiempos y medio tiempo, o 42 meses o 1260 años, está hablando de un conflicto entre el dragón y la mujer, entre Satanás y el pueblo de Dios, entre Satanás y Dios. Así llegamos a la conclusión de que en estas 7 citas bíblicas se nos habla del mismo periodo de tiempo, y es importante señalar que las 7 veces que se mencionan estos datos de tiempo se refieren a un periodo en que un gran poder perseguiría, destruiría y mataría al pueblo de Dios. Esto nos refuerza el hecho de señalar que las 7 veces se refieren al mismo evento. Además, ya hemos estudiado anteriormente que en profecías bíblicas de largo tiempo se aplica el principio de día por año. Por lo tanto, un día equivale a un año. Así que 1260 días serían 1260 años. Si queremos saber un poco más acerca de el principio de día por año, podemos ir a los capítulos anteriores en donde ya hablamos de este principio. Pero también están las citas bíblicas de Ezequiel 4:6 y Números 14:34 que puede aclararnos algunas dudas. Pero es un principio bíblico, día por año. Así que los 1260 días fueron realmente 1260 años de persecución feroz en contra de quienes querían ser fieles seguidores de Cristo, y obviamente en contra de Cristo. Así que la Biblia nos ha revelado la clave importante para descifrar la profecía de los 1260 días, que en realidad han de interpretarse como 1260 años literales. La historia universal nos muestra que el instrumento usado por Satanás para dar muerte a Cristo y a muchos del pueblo de Dios fue el Imperio Romano. Este obró particularmente por medio del rey judío llamado Herodes, vasallo de los romanos, Poncio Pilato,
procurador romano de Judea, y el emperador romano Nerón, y otros más. Después de la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476, después de Cristo, persiguió al verdadero pueblo de Dios bajo el disfraz de una organización político-religiosa que tenía raíces en el antiguo imperio de los Césares. Esta persecución, que se extendió por un periodo de 1260 años, está representada en Apocalipsis 12:6 como el desierto y en Mateo 24:21 como la gran tribulación. En Apocalipsis 12:6 dice que el pueblo de Dios huyó al desierto, un lugar que ya Dios había preparado para resguardar a su pueblo. Y Mateo 24:21 habla de una gran persecución en contra de los fieles hijos de Dios. Durante este tiempo perecieron como mártires millones de fieles del verdadero pueblo de Dios por negarse a seguir los dictados del poder romano. La Biblia había profetizado con exactitud que vendría un poder que le haría guerra a los santos, hijos de Dios. La Biblia dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7:8, 20 y 21. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 2, 7. Vemos que en el libro de Daniel ese poder está representado como un cuerno pequeño, en Daniel 7, 8, 20 y 21, y en Apocalipsis se representa como una bestia semejante a un leopardo, y obviamente ambos son el mismo poder porque habla del mismo periodo y ambos le harían guerra a los santos. En la historia universal vemos que hay un solo poder con carácter religioso que ha sido responsable por más persecuciones y muertes de fieles creyentes cristianos que ninguna otra secta en la historia. ¿Cuál es ese poder que la Biblia dice que le hizo guerra al pueblo de Dios y a los santos y los venció? ¿Acaso en la historia de la cristiandad hay información que nos muestre que hubo un poder que persiguió al pueblo de Dios por 1260 años? Si es así, ¿cuándo inició ese poder destructor y devastador y cuándo terminó su labor? No te pierdas el siguiente capítulo de estos seminarios, porque analizaremos estas preguntas y abarcaremos asuntos históricos muy importantes que nos llevarán a entender qué sucedió al final de los 2300 años de Daniel 8:14 en el año 1844. ¿Y a qué se refiere Daniel cuando en la visión se le mostró que se realizaría la purificación de un santuario? Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal, y si te gustó este capítulo te invitamos a que nos des un like, a que te suscribas y a que compartas estos seminarios, porque así ayudarás a que esta información llegue a más hijos de Dios que seguramente están ansiosos como tú y como yo de conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.